digamos, trascendentales hoy. Un encuentro con Margarita Mateo Palmer, Maggie Mateo, como ya dije en algún sitio de las redes, una de las escritoras más singulares y exóticas de la literatura cubana. Y el nacimiento, año 113 del nacimiento de José Lezama Lima. Brevemente yo quería invocar a ese planeta que tiene ese nombre, el planeta Lezama Lima, con una alegría tremenda, porque casualmente ayer, leyendo algunos diarios culturales brasileños, me percaté de que se está presentando en Brasil una antología que se llama Dupla Noite, es decir, las dos noches, la doble noche. Un trabajo hermosísimo que han hecho dos jóvenes poetas brasileñas, Mariana Iannelli y Adriana Lisboa. Un prólogo espectacular que a mí particularmente como cubano y lezamiano me emocionó por la comprensión que esas dos jóvenes poetas brasileñas han logrado de la obra de Lezama y la selección que estuve mirando hacia, a grosso modo, extraordinaria. En los diarios ya empezó a hablarse de esa antología, también a raíz de que hoy se conmemora el nacimiento de Lezama. Y bueno, intenté traducir algo, pero no lo voy a leer porque es demasiado tedioso. Pero sí comentar que comparan su Paradiso, es decir, de hecho la consideran la obra más importante de la literatura cubana, de toda la historia de la literatura cubana en Brasil. Consideran que Paradiso es la obra más importante de toda la literatura cubana, y que además dicen más o menos la frase que está de pie, es decir, no tiene que pedirle permiso, y citan al Joyce de Ulises, al gran Sertón Vereda y Maray Rosa, a la Madame Bovary de Mallarmé, entre otras, a Busca del tiempo perdido de Proust. Y además dicen que los lectores brasileños son muy, digamos, dichosos, porque han tenido la posibilidad de tener una traducción extraordinaria de una gran poeta brasileña que se llama Joselic Viana Batista, donde dicen los críticos que ella ha logrado un diálogo con el original de Paradiso para la traducción brasileña, que a veces parece que Lezama escribió en portugués y no en español. Es muy simpático, me pareció, ¿no? Y que además su barroco va mucho más allá del barroco, es el barroco. Y eso me emocionó tremendamente, restauró un poco el orgullo un poco maltrecho que a veces uno tiene de cubano, y estoy muy feliz. Y gracias por haber venido. Entonces ya entremos en el tema, ¿no? Una fiesta innombrable, citando a Lezama, para Maggie Mateo, que me van a acompañar Amel Echevarría, Aide Arango, Soleida Río e Isabel Alfonso, que ha venido desde Nueva York, ¿no?, expresamente para esto, lo cual también me llena de alegría y de orgullo, de emoción. Bueno, empecemos con Soleida y gracias. Falta de un ejercicio más hincado en el pensamiento, decidí leer aquí un acta. El acta, reflejo de una conversación antecedida de muchas observaciones, hechas más bien como mirando a través de un agujero. Escribí 7 veces Maggie, como quien habla de una acusada o de una estrella de la farándula. El intento me ha resultado vano, o quizás excesivo. Pero sí, Maggie es entre nosotros una estrella, podría decir incluso algo cercano a un mito. Pero Maggie es más que todo una insurrecta en todos los campos de su acción. Ella es acto. Su dinamismo consiste
en no ser nunca lo que está siendo, en no conformarse nunca, sino es para transformarse de inmediato. Ana Margarita Mateo Palmer entró a la Academia Cubana de la Lengua con el discurso "Las palabras como peces dentro de la cascada, Lezama Lima y el lenguaje". Esa doctora en ciencias filológicas es para todos sin distinción Maggie Mateo. Inició su carrera con El bardo que te canta, rara tesis de grado sobre la trova cubana a la que ella misma perteneció formalmente como parte de los fundadores del movimiento de la nueva trova, aunque luego hubiera tenido que elegir abandonar su guitarra, como quien dice, no fumo más. Ha investigado y escrito numerosos ensayos sobre íconos de la literatura latinoamericana y caribeña, novelas, cuentos, epistolarios o de autoras como María Zambrano. Ha incursionado ella misma en la ficción con su premiada novela Los blancos manicomios y en la metaficción que incorpora ensanchando el sentido de su ensayo Ella escribía poscrítica, 1995, esa especie de grito múltiple, multisectorial, de género y creo de muy bien equipada resistencia, expresada primero en la inserción de la cita de Menfo Giardinelli, que dice: ¿por qué no pensar entonces, propongo, que acaso la posmodernidad sea el grito de rebelión posible de este fin de milenio? ¿Y por qué no pensar también que como todo grito es a la vez de impotencia y de dolor y es pedido de auxilio, anhelo de redención? Y también haber subrayado respecto a América Latina el reto del posmodernismo como término movilizante, no como proyecto o deber ser o meta incumplida. Y antes y después investigó alada hacia la impronta de lo popular y escribió sobre temas como el tatuaje de la piel y la memoria, título, texto que incluía un documental que no sé si ha sido publicado de otro modo, pero no como libro, que era lo ideal, del graffiti, de los muros y la escritura, entre otros. Pregunté a Maggie si alguna vez se había reconocido en la frase loca de amor. Contestó: un montón de veces. Me gusta, admiro su libertad, esa capacidad profunda que nada ni nadie, ningún documento, ningún gobierno, ningún padre, ninguna madre nos da o nos puede quitar. La libertad primero es interior. Sí, Maggie Mateo, loca de amor. Su hiperconciencia la ha empujado más de una vez fuera del límite. La ha empujado a dimensiones de alto riesgo. Ella ha sabido, con toda su lucidez, volver una y otra vez, y ahí la vemos en la plenitud de sus años, alma joven, creativa y libre como es. Hoy le he traído un regalo curioso que tiene que ver también con su amplitud y disposición de saber. Dejo a su elección si conservar o no este secreto. Bueno, se trata de que yo he hecho un estudio y he extraído los 3 arcanos personales obtenidos a partir de datos numéricos generados de sus propios datos legales y representados por 3 cartas del tarot de Marsella. Ella también puede hacer de tarotista, porque uno no es tarotista, ella hace de tarotista. Entonces ese es el regalo. Hace muchos años yo no hago ese ejercicio y lo hice con mucho gusto para Maggie. Entonces, el arcano se trata de 3 arcanos mayores, que son los arcanos personales de Maggie Mateo. El arcano del carácter está representado por la carta de la transmutación, carta número 13 en el tarot. El arcano del karma o destino, representado por la carta del colgado. El arcano de los arcanos, representado por el carro, la carta 7, arcano para el cual debemos actuar
y a través del cual modificar carácter y destino. Creo que mejor los detalles los podemos conversar, ¿verdad, Maggie? Sí. Entonces quería decir que es una pena que haya descartado el acta, aunque creo que era preciso, porque hay ciertos detalles que necesitan mucho espacio. Y ella es una persona y su camino es tal que me había inspirado a escribir tantas notas. Creo que es un mal que se pega, porque a ella también le sucede a veces. Tantas notas que no era posible leerlas aquí, y si las ampliaba para conseguir que tuviera sentido, que no fuera vana. En fin, lo que lamento es que en esas notas de esa acta había un área en la que se hablaba de Maggie como parte de ciertas mujeres que yo considero son fruto de mi admiración, digamos. Ya hay personas, no quiero decir quién, que decretó y dio territorios a 2 brujas cubanas. La bruja del este ya está, tiene su demarcación. Y la bruja del oeste también. No voy a decir cuál es la bruja del este, la del oeste es Reina María Rodríguez. Entonces, sería necesario pues darle un territorio a Maggie como bruja. Yo no sé si ustedes concordarán conmigo en que fuera bruja del centro, aunque eso tiene sus asuntos, ¿no? Que habría que revisar. Su centralidad. Sí, habría que revisar. Pero bueno, como este, oeste, centro, pero no sé. Si le digo del norte, peor. De bruja del sur. Bueno, no sé, está la constelación de la Cruz del Sur, que es una maravilla. Entonces, bueno, dejo así eso en manos de la providencia, darle su territorio, su demarcación a esta bruja. Y quiero especificar que no somos, porque yo soy como aspirante, no somos brujas de Goya, somos brujas de Michelet, que ahí están esas mujeres que iniciaron y nos han dado el gran regalo de la homeopatía. Muchas gracias y Bueno, proseguimos entonces con Aida Arango. Sí. Bueno, yo he titulado mi texto Maggie Caribeña. Una celebración de la obra de Maggie Mateo no puede dejar de incluir su dimensión caribeña, que se ramifica en múltiples textos, proyectos, legados e incluso hasta en actitudes de vida. Maggie, la transgresora, que montaba a caballo en el Escambray mientras era matrícula de letras en La Habana. Ella, que cantó en muchísimos escenarios y a la vez se empeñó en ser la primera filóloga en dedicar su tesis a las letras de nuestra trova. Maggie, la extraordinaria profesora, académica y ensayista que expandió su talento creativo hacia la narrativa, tiene también el crédito de haber sido una de las principales impulsoras de los estudios sobre el Caribe desde Cuba y de ser hoy una de las principales caribeñistas del país con un amplio reconocimiento internacional. Lamentablemente, cuando yo estudié letras en la Universidad de La Habana a comienzos de los años 2000, la literatura caribeña no formó parte del plan de estudio, a pesar de que desde 1980 y durante varios años se había introducido esa asignatura por recomendación de la propia Maggie, quien fue su profesora principal. De aquella experiencia docente inaugural surgió el libro Narrativa Caribeña, Reflexiones y Pronósticos, donde Maggie reunió varios ensayos dedicados a autores fundamentales de la región, como el dominicano Tulio Manuel Cestero, el haitiano Jacques Rouman, el barbadense George Lamin, el trinitario Earl Lovelace, el jamaicano Clough McKay y Carpentier. A la altura de 1990, que es el año en que se publicó el volumen, era poco común encontrar publicaciones cubanas de esta naturaleza, donde se integrara el análisis de obras y autores de diferentes zonas lingüísticas y culturales del Caribe.
En su introducción, Maggie precisamente señalaba la ausencia de estudios críticos e historias literarias sobre la región, así como la escasez de obras traducidas al español y el desconocimiento general sobre el Caribe. Aunque todavía queda mucho por hacer, afortunadamente ya ha cambiado mucho el panorama y en ese sentido los aportes igualmente se han ido diversificando. La literatura caribeña no ha dejado de estar presente en los planes editoriales cubanos. La Casa de las Américas y en particular el Centro de Estudios del Caribe han continuado siendo, también desde la década de los 80, un pilar importante en la difusión de esta producción. Hemos contado con investigadores con una obra sostenida en este ámbito como Emilio Jorge Rodríguez, Antonio Benítez Rojo, Samuel Martínez Furé, Nara Araujo, Ileana Sanz o Nancy Morejón, por solo citar algunos, y además se han conservado contra viento y marea los estudios sobre literatura caribeña en otros contextos académicos como la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana. De un modo u otro, en esa estela también ha seguido presente la labor intelectual y docente de Maggie Mateo, y debo decir que he tenido la suerte de compartir con ella parte de ese camino, pues fue una de mis profesoras en una maestría dedicada a estudios culturales caribeños y varios años después fue la tutora de mi investigación doctoral dedicada a la narrativa histórica caribeña de Antonio Benítez Rojo. Ese trayecto, en el que he podido leer y escuchar a Maggie sobre los más diversos temas de la literatura de la región, ha sido fascinante e intento cada año replicar esa fascinación en los actuales estudiantes de letras que ya cuentan nuevamente con la asignatura de literatura caribeña en su plan de estudios. Precisamente, uno de los libros que se propusieron como bibliografía básica de esa nueva asignatura fue El Caribe en su discurso literario, escrito por Maggie en coautoría con Luis Álvarez. El libro, antes de ser publicado por la Editorial Oriente en 2005, había obtenido 2 años antes el Premio al Pensamiento Caribeño otorgado por la Universidad Autónoma de Quintana Roo y Siglo XXI Editores. Su estructura, su metodología y su abanico de lecturas constituyen la médula a partir de la cual se organizan hoy las clases de literatura caribeña en la educación superior cubana. El Caribe en su discurso literario es un ensayo atomizado y a la vez integrador que apuesta por una perspectiva fractal para analizar la producción caribeña a partir de la identificación de temas o motivos que están presentes con mucha frecuencia en las obras de la región y que por eso mismo resultan elocuentes o productivas para observar fenómenos culturales o históricos más abarcadores. Sin abandonar del todo el método historicista o el cronológico, las lecturas que se integran en este libro van siendo escogidas y asociadas desde una perspectiva más amplia y compleja, en correspondencia con el ámbito que se analiza y que, según explican los autores, parece resistirse a los intentos de sistematización en el campo de la historia y en el de la creación literaria y artística. Maggie y Luis Álvarez dedican 3 capítulos iniciales de este libro a explicar esas dificultades para los estudios caribeños a partir de los vínculos con el proceso de formación histórico, las diferencias entre los diseños metropolitanos de colonización, los procesos de transculturación, las diferentes etapas en la formación de una conciencia nacional y de afirmación de la identidad en las diferentes áreas, las problemáticas estéticas e ideológicas que afloran en la literatura caribeña, así como las propuestas de estudios dentro de la crítica literaria y los estudios poscoloniales. Para abordar de un modo más efectivo ese universo caracterizado por la diversidad cultural y lingüística, y donde las delimitaciones identitarias se contaminan constantemente, Maggie y Luis Álvarez establecieron como temas o motivos fundamentales los de la insularidad, la raza, los mitos, las migraciones y los viajes, la música y el carnaval y la identidad barroca. A partir de estos tópicos, por el libro desfila una nómina muy plural de autores, entre los cuales destacan Dulce María Loynaz, Emilio Bayagas, Jean Rhys, Virgilio Piñera, Derek Walcott, St. John Peirce, Wilson Harris, Lezama Lima, Maris Condé, Jacques Rouman, Alejo Carpentier, Jean Cariou, Marcio Veloz Mayolo, Neipold, José Martí, Pedro Juan Soto, Lourdes Casals, Aimé Césaire, Claude McKay, Nicolás Guillén, Luis Palas Matos, Luis Rafael Sánchez, Earl Lovelace o Severo Sarduy, entre muchos otros. En determinados
ámbitos académicos o culturales, este repertorio de autores caribeños puede resultar problemático por más de un motivo. Para ilustrarlo, hago una anécdota personal. Cuando hace ya algunos años se presentó en Casa de las Américas la antología Por los Caminos de la Tierra, donde Ariel Camejo y yo reunimos traducciones y estudios realizados por autores caribeños sobre la obra de Saint John Perse, algunos miembros del público cuestionaron, con argumentos, por qué se había escogido a este autor tan canónicamente francés dentro de un proyecto gestado por el Centro de Estudios del Caribe. Con otro tipo de argumentos, también pudiera cuestionarse la integración en un estudio de tal naturaleza de autores como Dulce María Loynaz y José Lezama Lima, que según determinados modos de entender lo caribeño quedarían totalmente excluidos. En este libro de Maggie Luis Álvarez, lo caribeño, más que una condición geográfica, es una construcción cultural compleja, diversa, que integra múltiples paisajes, fisonomías, expresiones e identidades, a veces incluso paradójicas entre sí. Una de las lecturas comparadas más interesantes que propone este libro, por ejemplo, es la de las distintas proyecciones de la insularidad que podrían interpretarse entre poemas como La isla en peso de Piñera y Noche insular, Jardines invisibles de Lezama Lima. La posición de Maggie siempre ha sido la de establecer puentes o conexiones entre los diferentes ámbitos literarios para evitar parcelaciones estériles. Su experiencia docente, sus lecturas y su participación en el propio flujo vital de la literatura cubana le han permitido ensanchar o enriquecer sus estudios con referencias disímiles, como sucede en el texto La Celestina, Hechicería y Seducción, publicado en la revista Unión en el año 2003, y donde se establecen asociaciones entre las obras de Fernando de Rojas, Fernando Ortiz y Lidia Cabrera, con flachazos interesantes a textos de la martiniqueña Maris Condé y la puertorriqueña Rosario Ferré. Desde esa misma perspectiva comparatística y hasta cierto punto transgresora, el aporte más exhaustivo de Maggie fue el que desarrolló con su investigación doctoral dedicada al análisis de las mitologías en las obras de Lezama Lima y el guyanés Wilson Harris, que no había sido traducido al español y que Maggie debió leer directamente del inglés. Del ejercicio académico nacieron un poco después dos excelentes libros: Paradiso, la aventura mítica, con el que obtuvo el premio Alejo Carpentier en 2002, y El Palacio del Pavo Real, el viaje mítico, merecedor del premio UNIAC en 2006. La elección de estos dos autores, y en particular de dos obras tan perturbadoras y complejas como Paradiso y El Palacio del Pavo Real, son una evidencia más de la valentía intelectual de Maggie. Con su estudio, además, Maggie estableció una serie de coordenadas teóricas y referenciales que a su vez abrieron una brecha muy productiva de análisis desde lo mitológico en otras obras caribeñas. Por ejemplo, Los Pasos Perdidos de Carpentier o El Vasto Mar de los Sargazos de Jean Rhys fueron centro de atención de otros dos ensayos suyos publicados en El Misterio del Eco en 2011, junto a otros textos dedicados al espacio gnóstico americano en Lezama Lima, a la lucha de Eros y Tánatos en Paradiso o a la ruta del huracán en la literatura cubana. Se trata, en todos esos casos, de espléndidos ensayos donde Maggie interrelaciona una cantidad significativa de lecturas con un gran rigor investigativo. En este recorrido, más evocativo que analítico, pudiera mencionar otros muchos ensayos y artículos dispersos en publicaciones periódicas que han sido referentes importantes para mí sobre los diferentes modos de abordar la cultura de la región sin distinciones. La literatura caribeña al cierre del siglo, publicado en la revista Temas en 1996, y donde evidentemente ya Maggie tenía entre manos el germen de lo que luego sería el Caribe en su discurso literario, es un ensayo panorámico sobre las principales tendencias y problemáticas que hasta entonces podían encontrarse con mayor frecuencia en los escritores caribeños. Por la cantidad de ejemplos que aporta y por su perspectiva relacional, este texto, desde su brevedad, todavía es recomendado como lectura orientadora para los interesados dentro de los estudios caribeños. Otro texto más breve y más reciente, como La Burundanga de Pedro Luis Ferrer en la Conga del Idioma, publicado en La Siempre Viva en 2007, es un ejemplo más de cómo Maggie puede ser tan desenfadada como aguda y además de cómo muchos de sus intereses y pasiones han ido confluyendo coherentemente.
De manera particular se imbrican aquí su fascinación por la nueva trova, su formación lingüística y filológica y sus estudios sobre el ritmo y los tópicos de la música en la literatura caribeña. En relación con esos modos en que se conecta todo, mientras preparaba estas líneas para leer hoy aquí, encontré un artículo que no conocía, no sé si Maggie conoce, titulado La construcción ensayística del Caribe en la obra de Margarita Mateo Palmer, donde la autora María Virginia González analiza cómo se configura el Caribe en el ensayo Ella escribía poscrítica, presentando o prestando especial atención a dos ejes fundamentales. Por un lado, la construcción de las imágenes de la región caribeña y por otro, cómo se concibe el género sexual como un problema central y desde el cual se configura esa imagen del Caribe. Tengo pendiente hacer una lectura más detenida de ese texto, aunque en principio me pareció un texto un poco especulativo. Tiene un punto de partida muy interesante en el que hasta entonces no había pensado, y es precisamente cómo, más allá de sus textos explícitamente caribeños, en la crítica y en la ensayística más amplia de Maggie, afloran esos mismos tópicos de lo caribeño cartografiados por ella. Esto obviamente resulta también relevante en la novela En los blancos manicomios de 2008, de la cual la propia Maggie ha dicho que comenzó siendo un ensayo sobre el tema de la insularidad en la poesía caribeña y donde resuena, junto a otros referentes, la locura de Antoinette, la protagonista del vasto mar de los sargazos. Por supuesto, en este contexto no solo deberían mencionarse los textos de Maggie sobre el ámbito regional, sino también toda su labor como docente, su condición como profesora invitada en varias universidades del mundo y su participación en múltiples proyectos y eventos relacionados con la cultura caribeña. Pero más allá, como sucede cuando hay una amplia y valiosa obra académica y escrita también, el legado de Maggie para el desarrollo de los estudios caribeños desde una perspectiva propia, desde una perspectiva orgánica, actualizada y comparada, transcurre por senderos menos evidentes que van labrando poco a poco una sensibilidad, una tradición de trabajo y un universo de lecturas canónicas. Ese legado está ahora mismo, por ejemplo, diseminado en todos los estudiantes de letras que continúan leyendo sus ensayos y sus libros, y en los pocos que encuentran allí la motivación para desarrollar sus propias investigaciones. Y por supuesto que es un legado que está también en mí, que todavía enseño literatura caribeña, aunque sé que tengo muchísimo pendiente por leer y aprender. Yo, que soy muy reacia a las ceremonias y muy tímida, nunca agradecí en público a Maggie por ser mi tutora y por muchas cosas más. Entonces aprovecho este espacio para rápida y oficialmente agradecerle por haber sido mi maestra directa e indirecta, por haber ofrecido su biblioteca, por haberme prestado un libro de poemas de McKay que todavía debo devolverle. Ella no se debe acordar porque hace muchos años de eso ya. Y por haberme acompañado como tutora y amiga por el camino angustioso y apremiante de la tesis. Aprovecho además para agradecer a quien sea que haya que hacerlo, por tener amigos comunes con Maggie, por haber formado parte, aunque sea mínimamente, de algunas de sus locuras, y por haber recorrido juntas toda Cuba, desde Viñales hasta Baracoa, en un viaje maravilloso en el que pude comprobar que Maggie es un tren de energía y que con la misma pasión y entrega con que charla sobre literatura caribeña, también canta, baila, se divierte, se sumerge en un río, se pierde en el monte y disfruta la vida toda. Gracias. Bueno, ahora le toca el turno a Isabel Alfonso. Muchas gracias, primero que nada, Richard, por invitarme, y es un tremendo honor estar aquí compartiendo con ustedes. Y no estábamos seguros del orden, pero creo que después de lo que escuché, creo que viene bien lo que yo voy a leer, porque por una parte suscribo 100% la propuesta de Soleida de concederle a Maggie un título de bruja honorífico hoy. Y un territorio. Y un territorio, por supuesto. Un mapa, tiene que tener mapa. Y también de Aide, o sea, la experiencia de Aide como estudiante de ella, pues yo también lo fui y hace más tiempo, pero y pido perdón de antemano por el tono personal de lo que voy a leer, pero yo le pedí permiso a Maggie y ella me dijo, olvídate de la academia. Así que vamos a ver.
Lo que escribí se llama Ella escribía sobre la magistra Gelsomina y otras brujas desde su posdiáspora. Una mañana de 1995, la magistra mitopoética, que se había pasado la madrugada guitarreando en el portal de su casa en 11 y 8, junto a su estudiante, otra barda que también cantaba y tocaba porfía, demostraría con hechos que el incondicionado lesamiano, es decir, ese rechazo a entender el mundo como concatenación de sucesos desde una motivación determinista, no era simple especulación académica. Me explico. La profesora, después de ausentarse momentáneamente del portal al amanecer, reaparecía con sendos tazones de café con leche, que preparado con leche condensada, sabía a gloria, para no hablar de sus propiedades antirresaca. ¿Qué era sino el azar oblicuo lesamiano, explicado por la magistra en Paradiso, la aventura mítica, lo que hacía posible que se manifestara, anacrónico, inconexo, aquel líquido de espesura láctea, azucarada, en pleno periodo especial? Más aún que acudiera a la condensante e imantadora leche a componer la amargura del oscuro arábigo en tal fiesta innombrable de sabores. No dudó ni un segundo la estudiante que el inusual y glorioso festín era en realidad parte de un hechizo con que la magistra bruja buscaba aminorar los niveles de tristeza de la discípula ante el inminente viaje sin retorno de aquella hacia los Estados Unidos. Después, cuando leyó la estudiante desde lejanas tierras aquel pasaje poscrítico, que por haber mantenido relaciones de amistad con sus discípulos, a quienes por demás se había atrevido a exponer a lecturas no aprobadas en el currículo, su Grinur II podría haber sido evaluada de manera negativa en el rubro de docencia, sintió una gran rabia. Esto lo compensó imaginando que ninguna de las evaluaciones llevadas a cabo por un claustro de brujas anorgásmicas quitaría un ápice de felicidad a lo vivido por ninguno de los implicados. Lo que sí nunca imaginó el estudiante fue que casi 30 años después, Richard, el poeta de Crespos Dorados, con quien emprendería largas caminatas en esa misma Habana de los 90 y con quien vería por primera vez las amargas lágrimas de Petra von Kant de Fassbinder en el otrora glorioso cine La Rampa, percibiría que ambas, profesora y estudiante, orbitaban ya demasiado tiempo cada cual electrones libres, cada cual por sus lares, a pesar de tanta cercanía en lo esencial y de que era hora del reencuentro. Por eso, cuando invitó al estudiante a la fiesta innombrable para celebrar a la profesora, aquella dijo que sí, sin pensarlo, en vivo y en directo, nada de hologramas. Si ustedes pudieran ver este texto, verían que donde puse arriba, fiesta, está tachado y al lado dice aquelarre. También que he cambiado de tipografía varias veces, todos los estilos de letras se antojan demasiado formales, aún no encuentro el preciso para la ocasión. Pues aquí estoy de regreso al país natal para celebrarte como mereces. Qué mejor ocasión que esta, profesora querida, amiga, magistra entrañable, y este será uno de los alter egos que usarás a partir de ahora. Así lo he decidido desde mi posdiáspora neoyorquina. Posdiáspora sí, porque mis fronteras entre el afuera y el adentro también se han difuminado. Soy el sujeto híbrido de tu poscrítica, soy tu mejor pesadilla. Contestataria, rizomática, emancipada, oxímoron suelto que va y viene, entra y sale a su antojo. Contigo aprendí, tú fuiste mi maestra, esto no es una elegía. Desde los blancos manicomios, 2008, Premio Alejo Carpentier. Según cuenta la leyenda urbana, ella, desde el principio, dio signos de iconoclasia, queriendo escribir tesis sobre temas que no eran serios. Desde ese momento, tramaría su mejor posvenganza ante los rígidos saberes, se ganaría todos los premios posibles y una vez logrado esto, implosionaría la academia desde adentro. Con Desde los blancos manicomios llegamos al momento en que la razón objetiva es la piel que debe ser nuevamente mudada. La ecdisis debe comenzar, las escamas van quedando atrás, pero esta vez la muda de la exuvia no es dolorosa. Desde los tiempos de la poscrítica, en que el didactismo objetivo dejó de ser importante, todo es jouissance, sabrosura. Muchos han coincidido en que el tema de la novela es la locura. Yo creo que tiene primacía otro más perturbador aún, que es el forcejeo entre lo líquido y lo sólido, lo insular fragmentario y la tiranía de lo fluvial, el desplazamiento en un mismo centro a través de las aguas, las energías líquidas azotando a las islas, las inundaciones. Aquí estamos flotando todo el tiempo en un mar que no nos lleva a ningún sitio. En realidad estamos dentro de una placenta de salitre que nos recibe para escupirnos después de nuevo hacia sus adentros. La locura es salitrosa, tiene forma de una geografía. Como sugiere María Estela en una de sus cartas a su hermana Gelsomina, es difícil mantener la sanidad en un país de locos. Isla, acoto yo.
estamos ante un juego de cajas que se van vertebrando alrededor de dos grandes categorías. Por un lado, todo lo que tiene que ver con lo fluvial insular, asunto que considero modular en la novela, como dije, y donde caben todas las referencias al Mar Caribe y los diversos tipos de insularidad posibles, la maldita insularidad piñeriana, la fugitiva, la nocturna, la recobrada, la olvidada, la entrañable, clasificaciones todas de la autora. Por otro, temas más circunstanciales como la maternidad, la sororidad, el exilio y la relación entre la locura, lo femenino, la sexualidad, lo mágico brujesco y lo subalterno, todos ellos entreveran por un humor que aparece en los momentos más inesperados. Comenzamos por esta segunda constelación. La maternidad queda abordada desde las perspectivas de Gelsomina y de su madre, a quien aquella llama socarronamente la Marquesa Roja por alardear sobre su abolengo aristócrata y a la vez ser revolucionaria. En los capítulos que llevan por título El corredor interminable, Gelsomina expresa sus preocupaciones y frustraciones por tener un hijo que no se parece en nada a ella, que se interesa más por los deportes y por NG la banda que por la literatura. El hijo a la vez sufre porque quiere tener una madre normal, una que al menos no le mande un aguacate por almuerzo a la escuela y que no le llame clitoneo burlonamente, que saque sus narices de los libros y no le obligue a ser bilingüe, es decir, versado en español culto y español de la calle. En los capítulos agrupados bajo el título Habla la Marquesa Roja, la madre de Gelsomina hace catarsis hablando de su desencanto por conductas estrafalarias de su hija, tales como teñirse el pelo de colores estridentes, amarillo pollito, verde, morado. O por su gusto, por lecturas raras, la de Lezama es una de las más preocupantes. Ante la reprimenda de la madre por las coloraciones atípicas del cabello, María Mercedes del Pilar de la Concepción, es hora de que aclaremos de que este es el verdadero nombre del personaje, quien escoge llamarse a sí misma Gelsomina en honor a los sonetos de Gelsomina de Raúl Hernández Novás y seguramente también a la ensoñadora Gelsomina de la Estrada de Fellini. Repito, María Mercedes se encierra en el baño y con la ayuda de la hermana se corta el pelo a rente. El tono de resignación de la marquesa es hilarante. A cada una le correspondió una parte de la cabeza. Tijeretazos van y tijeretazos vienen. Aquello era una fiesta. En una de esas la hermana no atinó bien a dónde dirigía la tijera y ¡zas! Le cortó un pedazo de oreja. Fin de la cita. A su vez María Estela, la hermana, que en el momento de la narración ya vive en Miami, escribe sus cartas a Gelsomina, las cuales quedan agrupadas en el texto en capítulos con similar título. En ellas transmite con candidez lo mismo la satisfacción ante ese descubrimiento glorioso que es el paper towel, que el descontento ante la superficialidad de una sociedad en que la cirugía plástica es hábito. Con un gracioso tono matter of fact de resignación, narra las situaciones más risibles, incluyendo la rememoración de sus vivencias en Cuba con su hermana, y cito, me acordé del día en que explotó la olla de presión. Aquellos chícharos, lo único que teníamos para comer, desperdigados por toda la cocina, y tú diciendo que hasta que no terminaras lo que estabas leyendo, no contáramos contigo. Total, si ya no había nada que hacer. Esa imagen nunca se me ha borrado de la mente. Fin de la cita. Gelsomina y las brujas es un capítulo central, liberador. Es día de limpieza y el acto de sostener la escoba lleva al personaje a entregarse a una profunda reflexión sobre las brujas. Y aquí conectamos con Soleida. Mientras desempolva libros, contempla en un diccionario la pintura de una bruja que yace ahorcajada sobre Satán, quien la abraza por la cintura. En esa posición copulativa, la deseosa, la activa, es la bruja, no el demonio. Él, con toda su fealdad, más bien parece violado, forzado, y observa con cierto estupor cómo su cuerpo es absorbido en el hueco negro e insaciable del deseo femenino. Cierro la cita. A partir de aquí comienza lo que denomino brujificación de Gelsomina, la cual ésta experimenta como un acto de reflexión liberadora que no por gusto ocurre en el espacio de condena de la mujer, el doméstico, mientras limpia. Es justamente con una escoba en la mano que Gelsomina se pregunta, ¿podría efectivamente, y cito, establecerse una relación directa entre el sufrimiento y la vocación de bruja? ¿Podrían conducir el dolor y la angustia sostenidas no ya a los altos manicomios, sino al inefable vuelo sobre la escoba? Existía una relación entre la mujer y la locura, entre lo femenino y el camino diabólico. Lo subalterno, fin de la cita, lo subalterno, lo femenino, lo marginal, quedan dignificados aquí en la imagen posible de una bruja caribeña que abarca todas estas categorías y que se ofrece redentora como alternativa a la locura.
Gelsomina, embriagada ya de tanta brujeril energía a estas alturas, comienza a reflexionar sobre las brujas caribeñas, especialmente sobre Tituba, esclava de Barbados, llevada a Salem, New England, por su dueña. Rememora la encarcelación de esta bruja barbadense, recreada por la escritora guadalupense Maryse Condé en I, Tituba, The Black Witch of Salem. En la novela, Hester Prynne, protagonista de The Scarlet Letter, de Nathaniel Hawthorne, y adúltera condenada por sus vecinos puritanos, es arrojada a la celda de Tituba. Imagina a Gelsomina, a la bruja y a la puta juntas como centros dominadores dentro de un mismo espacio, en aquel arre indescriptible, acusando, y cito, a los hombres necios que las habían condenado. El capítulo cierra cuando un mensajero de una isla que no existe, impulsado por 3 brujitas pispiretas, y esto fue una cita, se desvía de su trayectoria, llegando a casa de Gelsomina con una botella de guayabita del Pinar. Tras darse aquella a la bebida en minuciosa delectación, comienza el forcejeo de los cuerpos. Imaginemos ahora como corresponde a Gelsomina, como la bruja del diccionario de símbolos, ahorcajada sobre el mismísimo Satán, en acto liberador. El gran tema del agua y lo fluvial ensarta los capítulos de la novela. Aparece como elemento familiar y purificador en pasajes hermosos donde se describen los juegos de la madre y el hijo, saltando los charcos, y cito, a ver a quién mojaba más el uno al otro. O en otros terribles donde se narra las ceremonias acuíferas en que se embarca Gelsomina cuando se suicida su amigo poeta. Comenta la madre, y cito, empezó a encender velas y a rociar agua por todos los rincones, pidiendo paz para su espíritu. A los pocos días había un patiñero por toda la casa que no se podía caminar. Mi nieto, que entonces tendría 4 o 5 años, estaba feliz, divertidísimo. Imagínense ustedes ese cuadro, los dos por toda la casa, la madre delante y él siguiéndola, dando brincos a sus espaldas como si estuvieran jugando al Capitán Cebollita, salpicando agua por todas partes y yo detrás, con una toalla en la mano para tratar de sacarle los pies al angelito, que salió asmático igual que yo. Ella es la culpable de que se enfermara. El niño desde entonces tiene falta de aire. Fin de la cita. Cuando Gelsomina despierta en el manicomio, donde es internada tras un trastorno disociativo, se da cuenta de que confundió su cama con una balsa. De allí comienza a prefigurar su relación con el mar y a entenderse a partir de su visión de cuerpo-isla, palabra de la autora. El cuerpo, sí, como una extensión del archipiélago. La isla es también fugitiva, pero la huida es estatismo. Escondida debajo de su cama, Gelsomina revela su relación conflictiva con el mar. Si en su infancia, y cito, ese mar era para ella el sitio más acogedor de la ciudad, ahora reconoce que la peor de las prisiones es la que se alza junto al mar, porque el mar ofrece al prisionero el más ancho de los horizontes y por lo indomable de la naturaleza de sus olas está continuamente sugiriendo la idea de libertad. El mar es límite y a la vez finitud, cerco y lejanía. Fin de la cita. Esta situación llega al paroxismo cuando la isla se torna maldición piñeriana y el fragmento de tierra dejada a su abandono se vuelve, cito, compresión o asfixia. Vaticina Gelsomina, y cito, Sísifo antillano, cargando sobre sí el enorme peso de una isla, el insular, perdón, esta es la voz narradora. El insular está condenado a un desplazamiento ilusorio que no es progreso, sino redundante estatismo. La reiterada presencia del agua, frontera insalvable, lleva al sujeto poético a dar las últimas instrucciones de supervivencia. Hay que morder, hay que gritar, hay que arañar. Nadie puede salir, repite Gelsomina citando de La isla en peso. Pero el no salir no es solo circunstancia maldita, sino también susurro en el oído, gravedad gentil que imanta al personaje al archipiélago sin forcejeos. Cuando una enfermera comienza a lanzar cubos de agua para limpiar el cuarto y Gelsomina entiende que la verdadera razón es sacarla debajo de su cama isla, comenta el narrador, cito, no se sentía con fuerzas para abandonar su paisaje, no vería agitarse un pañuelito blanco como señal de adiós, no quería ver desaparecer en el horizonte los contornos de su isla, sabiendo que nunca más la iba a habitar, no estaba preparada para esa ausencia, prefería quedarse allí, anegada en el agua. En la isla recobrada sucede lo impensable. Desde su dislocación, Gelsomina gira su mirada y me interpela. Y cito, quien regresa ya no es el mismo que partió, ni igual será su mirada sobre la tierra recobrada. Fin de la cita.
sentencia a 30 años después de que la magistra dijera algo parecido en el portal de su casa durante aquel desayuno glorioso en medio del apocalipsis. Sin embargo, quizás alude a un volver mucho más personal, íntimo, volver de la disociación, de la locura. Estoy confundida. Sigo leyendo y me doy cuenta de que son lo mismo. No importa si la partida se entiende como abandono de la sanidad o abandono de la isla, ambas cosas son lo mismo. Irse es disociarse, dislocarse, enloquecer, quedarse también. Ante ello, no queda otra opción que reencontrarnos con las partes más dañadas de este abandono, y cito, cual un rito de purificación y saneamiento que parte de la recuperación de las zonas más laceradas del cuerpo isla. Fin de la cita. El olvido insular es ya el epítome de toda esta locura, un suicidio. No es casual que en este capítulo, en que se narra sobre la llegada del poeta jamaiquino Claude McKay a Nueva York y su decisión de no regresar a su isla natal, una paciente de la sala 3 se corta las venas. El no regreso es un suicidio. Sí, es cierto que, y cito, la gran ciudad no había logrado apagar en este poeta, en McKay, la huella del espacio insular, fin de la cita, pero también para él, cito, la isla permanece como una ausencia que es mejor olvidar. El regreso de Gelsomina a sus sentidos es el retorno a su isla entrañable, más, cito, volver es más difícil que emprender el viaje. Fin de la cita. Desde el fondo de la embarcación, cito, pensó que era conveniente realizar algún voto a la deidad protectora de los exiliados de su mente. Entonó como una letanía su homenaje al dios de los mapas invisibles que debía protegerla en tan difícil viaje. Fin de la cita. Así emprenden, estudianta y magistra, el viaje de retorno hacia adentro, renegando tú de los blancos manicomios y yo de Claude McKay y su no retorno, regresando las dos de la locura. Gracias. Gracias, Isabel, por la parte que me toca y todo muy bien, gracias. Antes de darle paso a Amén, yo quería hacer un breve comentario. En el proceso de promover la fiesta innombrable, ocurrieron cosas que me llenaron de satisfacción. Al mismo tiempo que promovía el evento, ¿no? Aparecieron muchos comentarios de gente muy querida, muy talentosa, gente que han sido y son parte de nuestras vidas. Siempre todos los comentarios elogiando a Maggie, diciendo cosas muy interesantes sobre Maggie y sobre todo expresándole un profundo cariño hacia su persona. Así podría mencionar algunos de esas personas que se manifestaron: Rolando Sánchez Mejía, Nóger Espinosa, Carlos Cedrán, Víctor Fowler, es decir, Joey Arcos, un grupo de intelectuales y de personas, amigos muy queridos, que bueno, dejaron ahí en Facebook su testimonio, su cariño por Maggie Mateo. Y me parecía importante mencionar esas energías que estuvieran con nosotros. Amel Echevarría. Bueno, primero que nada, disculpen por llegar tarde. Bueno, fue casi una odisea llegar. Richard, bueno, gracias por la invitación. Y para mí es un honor y un privilegio compartir el espacio acá con ustedes y sobre todo este espacio con Maggie. Yo traje un texto que forma parte de un proyecto que estoy escribiendo, ¿no? Y el texto se llama El Maestro y Margarita. ¿Se oye bien? Son exactamente las 11 de la mañana de un día 8 de diciembre del Señor y 2023. Estoy en las afueras de La Habana y de espaldas al mar, con el Caribe filtrándose casi a los pies de mi ventana, en el roquedal y la sucia arena de la playa. Mientras lavo 3 cargas de ropa, escribo en mi vieja laptop: necesito incorporar un misterio para devolver un secreto, o sea, una claridad que pueda compartir. Esta es una cita de Paradiso. En mi cabeza, buena parte de la oración anterior ha sucedido. Pongamos que se trata de una doble incorporación, el maestro y Margarita, o sea, José Lezama Lima y Margarita Mateo Palmer. Como 2 viejos pánicos, 2 libros se instauraron en mi devenir. Paradiso era la novela a la que no conseguía meterle el diente y más de una vez aborté. Ella escribía Postcrítica era el libro que no conseguía aprehender del todo. La lectura es una variante del desplazamiento. Volar es desplazarse y caer también es volar. No hay nada tan simbólico como caer con estilo y más de una vez he caído. Entonces, caer es transformarse.
Lo que sucede conviene y ha sucedido en el 2023, el año en que conseguí no extraviarme demasiado en esa enorme parábola contenida en la novela de Lezama. Tal como dice José, y más de una vez he dicho, y cito, para no perderse en la curva hay que dibujar el arco. Esta es otra cita de Paradiso. También es el año en que debía leer el libro de Maggie, Como Dios y el Diablo mandan. Luego de varias caídas, gradualmente he asimilado a Lezama. Además he visto que él ya se había filtrado en la cabeza de Margarita. Al menos en el libro ella escribía poscrítica, Lezama no es el misterio que la acompaña, sino una certeza. Como un gran tiburón blanco, en ella escribía poscrítica, el gordo asmático a ratos asoma el morro y la aleta dorsal. Armoniza o chirría en una oración, pega sus dentelladas, es a un mismo tiempo tradición y traición mientras la prosa de Maggie pasa pausado deprisa, o cuando la autora elige nombrar, describir, valorar, narrar y citar de forma directa o de contrabando. Visto así, digo, parafraseando a Lezama, he incorporado un misterio y ahora intentaré devolver el secreto o una claridad que pueda compartir. No hay manera de continuar con las revelaciones si no digo que la novela Ella escribía poscrítica es un libro de ensayo que, desde la no ficción, habla de arte, literatura y política mientras brinda un testimonio. Y lo podemos constatar en las primeras 50 cuartillas. Luego persisten el delirio, la contención, incluso el paroxismo, la calma y la pericia, que son las maneras típicas del zapador, el cirujano y el serial killer, es decir, del ensayista y el crítico literario o del escritor, así, a secas. Este libro, que contiene el alba y la tarde, apagones, falta de comida, calor, ausencia de transporte, más la agonía y la incertidumbre en la severa crisis de los 90, va tras las marcas más o menos visibles o más o menos concretas del posmodernismo en la literatura cubana. Mi cita velada a Borges se propone revelar la participación profunda que también tiene en el libro El ciego que todo lo ve, como si Margarita y Jorge Luis se trenzaran en un diálogo. Y aquí de paso echo mano de una expresión a lo Cortázar, porque Julio circula a largos trancos, sonriente, detrás del ciego y el asmático, como si con él transcurriera el color y el olor del verano. José, Jorge y Julio, los tres Juanes de Maggie. En ella escribía poscrítica, la autora se ha revelado ante mí, no en modo virgen, sino en ensayista mariana. Hay una operación muy singular en este libro. Es en sí mismo un ejemplo de la materia investigada. A la par que la autora devela las claves internas y externas del posmodernismo, con autores y libros a manera de ejemplos, precisando el marco temporal en que lo investigado comienza a dejar algunas marcas hasta hacerse del todo evidente, va desplegando un dispositivo que analiza, narra, testimonia y pone en negro sobre blanco y con matices la vida de la propia autora. Habla de Cuba y comenta la obra de escritores ya consagrados, más las de otros que, en aquel atroz periodo de crisis, buena parte de la misma se mantenía inédita. A la par que todo lo anterior acontece, al lector se le narra la construcción del proceso de asociación y creación del libro. Tal parece que marchan a la par la escritura de ella escribía poscrítica y su lectura por parte de los lectores. Pareciera que ambas también las asiste la levedad, la ironía y cierto humor en el análisis del complejo tejido sociocultural y sus vectores políticos que contiene lo investigado. Se instaura así una doble performance creativa, la del lector y la del escritor. Dice Lezama en Paradiso: el denso crepúsculo descendía a las azoteas, donde por los hierros colados y los piñones salvajes parecía herirse su fantasma hinchado de mazapanes toledanos. A Lezama hay que tomárselo seriamente en clave de jodera, eso me digo, y además me digo, hay que seguirle la corriente y quitarle lo que tanto él como yo consideramos necesario fuego de artificio, que es bello, que maravilla y que divierte como todo fuego de artificio. Entonces, en la operación de sustracción solo dejo el denso crepúsculo que desciende sobre las azoteas de La Habana. Ese crepúsculo es uno y muchos. En la novela testimonial y ensayística de Maggie cae con todo el peso de la realidad y su contrario sobre el tejido social, sobre la cultura, sobre el alma de la nación, si es que esa figura retórica en verdad habla de algo concreto. En las primeras 50 cuartillas, el denso crepúsculo y su efecto está implícito, por ejemplo, en esta cita de Mempo Giardinelli utilizada como el cergo, y es una suerte de vector que atraviesa todo el libro. Y cito: ¿por qué no pensar entonces que acaso la posmodernidad sea el grito de rebelión posible de este fin de milenio? ¿Y por qué no pensar también que, como todo grito, lo es a la vez de impotencia y de dolor y es pedido de auxilio y anhelo de redención? Giardinelli me lleva a recordar el grito político de Cortázar en su policrítica La hora de los chacales, pero me desvío, aunque debo consignar
que el título se presta para dejarlo estampado en un muro a la vera del camino. El crepúsculo y su efecto está en la confirmación del verdadero lugar que ocupa el Caribe en la geopolítica según las palabras de la autora. Y cito: marginal dentro de la marginalidad periférica, en el borde mismo de la periferia, o, por así decirlo, una de las últimas fronteras de un mundo subalterno. Fin de la cita. Maggie nos lo espeta en uno de los momentos en que las fronteras entre no ficción y crítica se diluyen. Hablo de las piezas agrupadas bajo el título Ella escribía poscrítica, que se alzan con palmeras salvajes u otras vueltas de tuerca. En las piezas Ella escribía poscrítica, mientras ejerce el magisterio y la investigación la narradora o testimoniante, entrevera demandantes tareas hogareñas, o al revés, da igual, y se repite bajo la forma de la agonía obligada por la crisis nacional, pero se repite desde la diferencia. De lo contrario, yo no estaría escribiendo este texto. Hay una ley en el dominó que reza: el que repite gana. Si así es en el dominó, y en el dominó hay implícito creación y vida, entonces debemos ser dóciles y dejarnos guiar. Hay que doblarse con tal de no partirse. Por último y no menos importante, el crepúsculo y su efecto aparecen en los temas escogidos por los novísimos, aquellos narradores nacidos entre el 59 y el 72, según, y cito, los criterios de periodización manejados por Salvador Redonet. Fin de la cita. En ese momento, para clasificar al grupo de los entonces jóvenes narradores analizados por Maggie, entre ellos Rolando Sánchez Mejía, Rogelio Saunders, Ronaldo Menéndez, de los cuales la autora consigna, y cito, hay en ellos una constatación desde una edad muy temprana de la distancia que existe entre la historia oficial, aquella que se divulga, por ejemplo, a través de la prensa, y la historia real que viven cotidianamente en las calles, las rupturas que éstas ocasionan en el plano ético, mas no solo en este, contribuyen a la fragmentación del sujeto. Una fragmentación que en Estados Unidos, en Chile o Brasil responde a otras causas, pero que en Cuba parece íntimamente vinculada con la incorporación de diferentes formas y el uso de múltiples máscaras que se superponen a la vida cotidiana. Esta problemática, reflejada de diversas maneras en la literatura cubana más reciente, coincide en buena medida con algunas de las inquietudes que ha puesto en circulación el discurso posmoderno y con el que se ha denominado el fracaso de los grandes relatos de la modernidad. Fin de la cita. Si mal no recuerdo, a propósito de la escritura de un texto de ficción, Chekhov hablaba de la obligatoria relación entre un arma de fuego y el disparo, tal cual Chekhov recomendaba hacer cuando Maggie ejecuta la disección de un evento, autor o libro. Más adelante en su ensayo encontraremos la consecuencia de cuanto en un inicio trajo a colación. Pongamos como ejemplo los grafitis alejados de la mirada del caminante en el monumento a José Miguel Gómez en la Avenida de los Presidentes. Son los grafitis, y cito, la nueva orientación hacia el peculiar posmodernismo cubano, ese que no parece prescindir de la historia. Fin de la cita. A los grafitis le dedica un largo análisis, que luego se conecta con el texto dedicado a la novela Cañón de Retrocarga de Alejandro Álvarez Bernal, también con el cuento 10.000 años de Rolando Sánchez Mejía, donde el protagonista, ya con su pareja para matar la jugada en la habitación de una posada, tras ver unos grafitis piensa en la posibilidad de hundirse un cuento con esos motivos. Otra conexión se establece con Tres Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante, en donde Bustrófedon dijo bien claro esa y otras veces que la única literatura posible estaba escrita en los muros. A la anterior agrego, hay en Paradiso un muro donde José Semí, tiza en mano, garabatea sobre un estuco casi sepia y desconchado. Pongamos como ejemplo la extraña y maravillosa transformación de una mujer en manatí, acontecida en Paradiso, y la aparición de la mujer manatí en Tres Tristes Tigres. Ya sabemos de qué es capaz Lezama. De Cabrera Infante digamos que lo perpetra en clave de burla, carnavalización y cito, choteo insular para delinear los rasgos de un personaje que, sin embargo, alcanzan una inusual hondura y esplendor, nos dice la autora. Puestos todavía en las conexiones, en ese afán propio también del relato, de signos y significantes, a propósito de la muerte de Carpentier y Cortázar, de la pertenencia o no a una cultura y a una geografía, y la recurrente polémica del nacionalismo estrecho versus lo universal pervertido, Maggie apuntaba que un monstruo sigue acechando a los escritores incluso después de su muerte. Y no solo a los escritores, digo yo y pongo el punto seguido. Margarita en los 90 y en su libro nos dijo, ahora en la posmodernidad se rechazan las formas autoritarias y excluyentes de identidad nacional que privilegiaron algunas expresiones como única forma de representar la nación. Fin de la cita. Llegados a este punto del siglo y milenio, en nuestro Caribe particular, marginal dentro de la marginalidad periférica, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde se encuentra Cuba? Una cita.
Necesito incorporar un misterio para devolver un secreto, o sea, una claridad que pueda compartir. Fin de la cita. Termina diciendo el coronel José Eugenio Semí en un intenso monólogo. En realidad se trata de una conversación entre él y la vieja Mela a propósito del separatismo. Encolerizada, la mujer se levanta de la mesa y se encierra en su habitación. Esta mujer escondía armas para la insurrección. Lezama, haciendo gala de lo lezamiano, termina la escena y el breve parlamento de la señora con una acotación en la que hay una frase a la altura profunda de un haiku. En el ojo maduro de la perdiz bailaba una espina. Creo que con Lezama accederíamos a todas las respuestas. Solo deberíamos ser capaces de formularnos las verdaderas preguntas y saber de antemano que, con muy alta probabilidad, estaríamos ante un koan. Y Margarita sí calcula al maestro. Ella no te diría cree, Margarita te diría lee si es que te apetece. Apaga el tabaco. Mentalmente me digo tal como le pedí el abejorro a su Liñor II, en una de las piezas agrupadas en ella escribía poscrítica, y a seguidas tecleo otra cita de la autora. Escribir es siempre un riesgo. La palabra, despojada entonces de su manto sonoro, queda inerme en la página que la coge. Fin de la cita. Y además me digo, la palabra y el escritor quedan inermes cuando se ha producido el acto de la creación y el de la lectura, que es otro acto de creación. Sí, solo queda esperar. Mientras esa supuesta espera acontece, deberíamos volver una y otra vez a las 6 propuestas de Mateo Palmer para este milenio que, aunque fueron concebidas para el anterior, al igual que las de Ítalo Calvino, son solo 5. 1. El descentramiento, la desjerarquización, la reivindicación de los bordes. 2. La recuperación de las voces marginadas. A. La mujer. B. Grupos étnicos, indios, negros, etc. C. Homo, bisexuales. 3. La quiebra de las fronteras entre la alta y la baja cultura. No dejar fuera telenovelas, radio, novelas rosas, heavy rock, graffiti, tatuajes, etc. Democratización de la cultura. Y a esa lista de Maggie agregaría las teleseries, el cómic, el reggaetón y las redes sociales. 4. Afán testimonial. Reivindicación de géneros subestimados por la modernidad. 5. Flexibilidad de las valoraciones. Respetar las diferencias, oír la voz del otro. Aquí se acaban las 5 propuestas de Maggie. Si yo fuera Ricardo Piglia, que redujo a 3 las propuestas de Calvino porque las adaptó a la condición marginal de América Latina, ¿cómo quedarían reducidas las de Mateo Palmer? Pero yo no soy Ricardo Piglia y tampoco se va a poder. Son exactamente las 2:24 de la tarde de un día 8 de diciembre del Señor y 2023 en las afueras de La Habana. De espaldas al mar, con el Caribe filtrándose casi a los pies de mi ventana, terminaré este nuevo texto de mi diario dramático echando mano de una sentencia. Maggie no solo escribía poscrítica, Margarita exorcizaba a sus demonios. Y parafraseando a Rodolfo Walsh en la carta a Vicky, además digo, en ella escribía poscrítica, Maggie Mateo hablaba por ella, pero también hablaba por mí. Gracias. Gracias, Amel. Y Maggie, te cedo mi puesto para que puedas intercambiar con todas las personas que han venido y con los panelistas. Bueno, yo venía preparada para esta fiesta innombrable, pero a pesar de que venía preparada, hay cosas que me han tocado muy fuerte. Pero bueno, quisiera agradecer en primer lugar a Richard, que fue el artífice, el que tuvo la idea de esta actividad, el que convocó a los que han estado aquí hablando sobre mí y sobre mi obra. Agradecerles a ellos, a los 4, los distintos análisis que han hecho, el tiempo que han dedicado. A veces no se piensa en eso, se lee muy rápido, pero eso son horas leyendo, releyendo, y realmente les agradezco a los 4 las excelentes intervenciones que han tenido y que me han sacado del paso a pesar de que tengo muchas horas de vuelo. Quería agradecer al Centro Loinás por haber acogido esta actividad y a todos los presentes, todos los que han venido a pesar de las dificultades de la vida cotidiana, de los problemas con el transporte, han sacado tiempo para estar aquí con nosotros, ¿no? Vuelvo a agradecer a Richard. Quería decirles que este
aquelarre va a tener un post-aquelarre. Ha sido una idea de Marisabel, no solo una idea de ella, sino que ella también lo ha hecho posible. Y ese aquelarre va a tener lugar los que puedan y quieran en 11 y 8, en la esquina de 11 y 8, el único edificio que hay en esa esquina, en el apartamento de Los Bajos. Vamos a seguir celebrando los que puedan, tengan tiempo y quieran estar presentes. Y bueno, agradecerle también nuevamente a Richard por haber escogido el día del nacimiento de Lezama para la celebración de esta fiesta innombrable. Es un regalo muy especial para mí. Y quisiera entonces, en la memoria de Lezama, leer 3 brevísimos fragmentos que he sacado de un texto que yo he leído muchas veces, desde hace muchos años, por supuesto, pero que me vino a la mente a partir de este homenaje y a partir de las ausencias de tantos amigos escritores que ya no pueden estar aquí porque viven en otras partes del mundo, han tenido que emigrar, y sentía de alguna manera que su presencia también estaba aquí con nosotros. El texto se llama Señales, fue publicado, es un texto de 1947, fue publicado en Orígenes. El primer fragmento dice, bueno, pensé en los novísimos, y no solo los novísimos, es que es un fenómeno que se ha seguido repitiendo, que no cesa, sino que crece, y eso para mí, para todos, yo creo que es desgarrador. El texto comienza, bueno, los fragmentos, emigración artística. Sentimos todos los días que artistas nuestros, que se ven obligados a bracear con las dificultades que entre nosotros apareja la búsqueda de la expresión, van a tierras extranjeras para ver en qué forma podrán resolver las exigencias del simple vivir con el consecuente desarraigo y las esenciales dificultades con que tropieza el que se injerta en ajeno paisaje. Quien está en momento de apresar, otro fragmento, quien está en momento de apresar, de perseguir en sus variantes y laberintos una realidad, por no poder cumplir entre nosotros los más elementales modos del vivir cotidiano, de lo necesario perentorio, se ve condenado a un destierro infructuoso, a llevar su nostalgia por los museos de cera y a pasearse por paisajes que para él serán de alambre y de nieve forrada de algodón. Subrayado por Lezama, un fracaso, una vergüenza que alguien paga. Y el último fragmento. Han sido nuestros artistas los que procuran definir, comunicar sangre, diseñar movimientos. Pero mientras ellos recorrían las vicisitudes que les habían sido impuestas, la otra política, la fría, la desintegrada, ha rondado con su indiferencia y con su dedo soez esa labor secreta que asombra ver en pie, dando pruebas incesantes de su vocación tensa, inmediata y continua, como quien se dirige a su destino con misional misterio. Y ese grupo de nuestros artistas, si no ha vencido parodiando el romance, está afanoso de mostrar quién venza, desea sucesión y trabaja en secreto amorosamente. Creo que aquí amorosamente y no en secreto, pero amorosamente se ha trabajado. Y quisiera añadir a esto, les recomiendo que lo lean, se llama Señales, que en la actualidad la emigración artística no solo está motivada por, como dice Lezama, no poder cumplir los más elementales dones del vivir cotidiano, sino que también en muchos casos está motivada por el silencio, la exclusión, la censura, el acoso, los límites puestos a la libertad de expresión, que es uno de los más preciados dones, no solo de un escritor, no de un escritor, de un creador, sino de todo ser humano. Ya. Después de esto, es solo agradecer la presencia de todos ustedes y bueno,
Ya saben, hay un post aquelarre en casa de May. Y bueno, el que tenga tiempo, están convidados. A moco que... No se podía. No, chica, tranquila, yo sé que todo está explicado. Y María Isabel.